En este tutorial, que estamos dentro de la lista de tutoriales relacionados con las matemáticas, introducimos 3 o 4 tutoriales más donde vamos a hablar de las propiedades físicas de una figura plana o de un sólido. Vamos a ver cómo calcular el centro de gravedad, el momento de inercia, el producto de inercia y el radio de giro de una pieza que puede ser o plana, de 2 dimensiones, o que puede ser sólida. Lo vamos a explicar cómo se haría a mano. Esto lo podéis encontrar en cualquier libro de texto. Podéis utilizar también, lo haremos, la inteligencia artificial para calcularlo, pero veremos que una vez dibujada esa figura en AutoCAD, directamente, prácticamente, podemos obtener esos valores. Tal como decimos aquí, AutoCAD nos da directamente los valores de esas propiedades, centro de gravedad, momento de inercia, producto de inercia y radio de giro, cuando se trata de figuras planas. Ahora veremos cómo se hallan. Y cuando se trata de cuerpos sólidos, es decir, de piezas 3D, nos da directamente el centro de gravedad y los radios de giro. Pero en el caso de los momentos y productos de inercia, los resultados que nos da AutoCAD los tenemos que multiplicar por la densidad del material del que está hecho el sólido. Esto no se suele explicar en demasiados tutoriales y he creído que era interesante reflejarlo en los próximos. En principio vamos a ver que tenemos, como decimos, 2 tipos de figuras. Una, la figura plana. Para obtener su centro de gravedad y el resto de las propiedades, simplemente venimos aquí a herramientas, consultar y propiedades físicas de la región. Este rectángulo lo tenemos que convertir en región, le damos aquí, damos a Enter y aquí ya nos aparecen las propiedades. El área, el perímetro, el cuadrado delimitador, el centro de gravedad, en este caso sería 5 y 2,5, los momentos de inercia respecto a los 2 ejes, al eje X y al eje Y, y los productos de inercia que tenemos aquí, solamente hay uno, con respecto al plano XY. Los radios de giro con respecto al eje X y al eje Y, y los momentos principales y direcciones alrededor del centro de gravedad. Bien, en este caso no hay que hacer nada. Estos valores son los que directamente luego obtendremos a mano. En el caso de que tengamos una figura en 3 dimensiones, como es este caso, un cilindro, haremos lo mismo. Vendremos aquí a herramientas, consultar, propiedades físicas, marcamos el cilindro, Enter, y ya nos aparecen aquí. En este caso, fijaros, la masa y el volumen nos dice que es la misma. ¿Por qué? Porque AutoCAD hace los cálculos suponiendo que la densidad del material de esta figura es 1. Pero esto no tiene por qué ser así. Entonces nosotros veremos que los valores que hemos calculado aquí, algunos ya directamente son los válidos, pero otros, como es el caso de los momentos de inercia y los productos de inercia, tendremos que multiplicarlos por la densidad del material que nos digan. En este caso, el centro de gravedad es efectivamente este, 0,03. Los momentos de inercia serían estos de aquí multiplicados por la densidad, imaginemos que es de cobre, pues por 8,9. Los productos de inercia nos dan 0 porque el eje vertical pasa por el centro, y los radios de giro, estos también son válidos, estos directamente son los que obtendremos haciendo los cálculos a mano. Bien, una vez dicho todo esto, vamos a repasar algunos de los conceptos teóricos. Primero, ¿qué diferencias hay entre centro de masa, centro de gravedad y centroide? Pues aquí las tenemos. El centro de masa es el punto donde se concentra la masa de un cuerpo. La masa es invariable y su ubicación depende de la distribución de la materia. En principio vamos a suponer que la distribución de la materia es uniforme. Centro de gravedad, que es el que nosotros buscamos, es el punto donde se concentra el peso de un cuerpo. El peso depende de la gravedad y por tanto puede variar. Es el punto 3D que constituye el centro de masa de los sólidos. Se considera siempre que la densidad del sólido es uniforme. Y por último está el centroide, que es un concepto geométrico que depende de la forma del cuerpo. Se puede hallar el centroide de un área o de una línea. De tal manera que si nos vamos a Internet o a cualquier libro de texto, podemos encontrar tablas como estas donde nos darán diversos datos.
para calcularlos. Por ejemplo, el rectángulo, el más fácil de todos, pues vemos que si tiene una base B y una altura h, el área nos lo da aquí, base por altura, y el centroide, es decir, el centro de gravedad, es la mitad de B y la mitad de h. También nos dice cómo calcular el momento de inercia. Aquí, cuando pone C, es respecto al centro de gravedad. Estas fórmulas para X y para Y son con respecto al centro de gravedad, y en este caso, el momento de inercia es cuando los ejes los tenemos situados, por ejemplo, en una esquina, la esquina inferior izquierda. El producto de inercia, pues igualmente, tenemos el producto de inercia con respecto al centro de gravedad, al punto que tenemos aquí, el centro de gravedad, el momento de inercia con respecto al centro de gravedad siempre es cero, y aquí tenemos el producto de inercia con respecto a los ejes situados en esta esquina. Lo mismo podemos ver en todas estas otras figuras de aquí, que son figuras planas. Y aquí tenemos centroides de línea, es decir, aquí lo que tenemos es esta figura de aquí, que es un cuarto de circunferencia, o la semicircunferencia, o un arco de circunferencia. Y aquí nos dice cómo calcular la longitud que necesitaremos y también dónde está situado el centro de gravedad. Bueno, pues estas tablas las podemos obtener en cualquier otro lado. Si seguimos avanzando en esas tablas, veremos aquí la siguiente, en donde tenemos la tabla del momento de inercia de sólidos rígidos. Respecto a este eje, respecto a este otro, bueno, según lo que vayamos necesitando. En el caso que os he mostrado, sería este cilindro macizo con el eje pasando por aquí, respecto al eje Z, esta sería la forma de calcular el momento de inercia con respecto al eje vertical. Tenemos más tablas de este tipo, respecto a una esfera, respecto a una placa, respecto a un cono, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos momentos de inercia también de otras piezas. Bueno, con todo esto que hemos dicho, relaciones entre esos conceptos anteriores. El centro de masa coincide con el centroide cuando la densidad del cuerpo es uniforme. Es lo más habitual. El centro de masa coincide con el centro de gravedad cuando el sistema se encuentra en un campo gravitatorio uniforme y la dirección de la fuerza de gravedad es constante. Esto también suele ser lo habitual, y con esto es con lo que normalmente se trabaja. Vamos a definir algunos de estos conceptos de los que hemos hablado. Recordemos que la inercia es una propiedad física que se relaciona con la resistencia que ofrece un cuerpo al cambiar su estado de movimiento o reposo. Supongamos que vamos de pie en un autobús, el autobús frena bruscamente, nosotros tenderemos a irnos hacia adelante. Los momentos de inercia se utilizan para calcular la fuerza necesaria para girar un objeto respecto a un eje determinado, por ejemplo, una rueda. El momento de inercia de un cuerpo es la suma de los productos de los elementos de masa por los cuadrados de las distancias al eje. Se representa de esta manera y las unidades son o gramos centímetros cuadrados, estas son compatibles, o bien kilogramos por metro cuadrado. Es importante trabajar o con estas unidades. El momento de inercia, como las distancias r, depende del eje de rotación elegido, y por eso se dice que momento de inercia del cuerpo respecto al eje que nosotros elijamos. El producto de inercia, pues es una propiedad que se utiliza para determinar las fuerzas que originan el movimiento de un objeto. Siempre se calcula con respecto a dos planos ortogonales. Una propiedad importante del producto de inercia es que cuando este es cero, al menos uno de los ejes será un eje de simetría y viceversa. Lo que acabamos de ver en las tablas. Cuando un eje es de simetría, el producto de inercia es cero. Las unidades son las mismas que en el momento de inercia, o bien gramos por centímetro cuadrado o kilogramo por metro cuadrado. Vamos ahora con el radio de giro. Es la distancia desde el eje de rotación hasta un punto radial hipotético donde el momento de inercia sería igual, si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Recordemos que la densidad depende del material del que esté hecho la pieza y que la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Esas unidades tienen que ser compatibles con estas del radio de giro y con las que hemos nombrado anteriormente del producto de inercia o del momento de inercia. Todas tienen que ser compatibles, o todas gramos centímetros o todas kilogramos metro. Como decíamos al principio, distinguiremos entre los cálculos para figuras volumétricas y para figuras planas, secciones. En este caso, no tendremos en cuenta la masa ni la densidad. Aquí dejamos claro cómo son las unidades,
Esto es importantísimo. Lo primero de todo es poner todas las unidades compatibles. Y esto ya lo hemos comentado, AutoCAD nos da el volumen de un sólido, pero calcula todos estos valores suponiendo que la masa y el volumen son iguales y que la densidad es 1. Por tanto, como hemos dicho, los valores de momento de inercia y producto de inercia hallados con AutoCAD hay que multiplicarlos por la densidad del material. Llegamos hasta aquí con este primer tutorial. En próximos tutoriales explicaremos a fondo cómo hacer el cálculo a mano y con la ayuda de la inteligencia artificial de elementos sencillos o de elementos más complicados, pero sobre todo cómo hacer el cálculo de una forma fácil y rápida mediante el uso de AutoCAD. Recordemos, si son figuras planas, como el rectángulo, directamente las propiedades físicas que nos da AutoCAD son las válidas, pero si se trata de figuras volumétricas, los resultados que nos da AutoCAD en sus propiedades físicas tenemos que multiplicarlos por la densidad si se trata de hallar el producto de inercia, el momento de inercia.